Cuando hundí el cuchillo en el pecho de João, sentí como si por fin pudiera respirar después de años ahogándome. La sangre brotó caliente entre mis dedos arrugados y por primera vez en décadas me sentí en paz. No tembló mi mano. No dudé ni un segundo. Ese hombre merecía morir, y yo fui el instrumento de una justicia que nunca llegó por los caminos correctos. Querida que me escuchas, necesito contarte esta historia antes de que me lleve Dios o el diablo, porque hay verdades que queman el alma y no puedes llevártelas a la tumba. Esta es una historia polémica, controversial, que va a dividir opiniones, pero es mi verdad, la verdad de Teresa Almeida, una mujer de 72 años que vivió lo suficiente para saber que a veces el amor te lleva a hacer cosas que otros llamarían monstruosas. Yo era una mujer buena, ¿sabes? Una de esas que se sacrifica por la familia, que aguanta en silencio, que perdona hasta lo imperdonable. Nací en un pueblito cerca de São Paulo, donde la pobreza te enseña a valorar cada migaja de felicidad. Mi infancia fue dura, pero cuando conocí a João Almeida, pensé que Dios por fin me había mandado un ángel. Él tenía 25 años, yo 23, y era el hombre más carismático del pueblo. Todos lo respetaban, las mujeres lo admiraban, los hombres querían ser como él. Era trabajador, cariñoso, me trataba como una reina. Nos casamos en 1971 y durante los primeros años fui la mujer más feliz del mundo. Tuvimos 2 hijos, Mateus, mi primogénito, un niño dulce pero débil de carácter, y Laura, mi niña hermosa que se convirtió en una mujer inteligente pero complicada. La vida parecía perfecta, pero ya sabes lo que dicen. Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque esconde algo podrido por dentro. Los primeros años de matrimonio fueron como un sueño. João trabajaba en la construcción, yo cuidaba la casa y los niños. Él llegaba cada noche con flores, me abrazaba, jugaba con los pequeños. Era el esposo que toda mujer desea, el padre que todo niño merece. Pero las personas cambian, querida. O tal vez solo muestran su verdadera cara cuando ya no pueden fingir más. Todo comenzó a cambiar cuando João empezó a beber. Al principio eran solo unas cervezas los fines de semana, después del trabajo. Decía que necesitaba relajarse, que la construcción era pesada, que merecía un descanso. Yo lo entendía, lo apoyaba, le servía la cena caliente y lo dejaba descansar. Pero el alcohol es como un veneno que se extiende lentamente por las venas. Y João se fue volviendo otra persona. Comenzó a llegar tarde, a veces borracho, a veces con olor a perfume barato. Cuando lo confrontaba, se ponía agresivo, me gritaba, me decía que era una mujer desconfiada, que no sabía valorar a un hombre trabajador. Los niños se escondían cuando él llegaba así, y yo aprendí a caminar en silencio para no despertarlo cuando dormía la borrachera. Pero lo que más me dolía era ver cómo trataba a nuestros hijos. Mateus, que siempre fue sensible, se volvió tímido y asustadizo. João lo llamaba maricón, lo humillaba frente a otros niños, le decía que nunca sería un hombre de verdad. Laura, mi niña inteligente, aprendió a ser invisible, a no hacer ruido, a no pedir nada. Yo trataba de protegerlos, pero João tenía una forma de manipular las situaciones, de hacerme sentir culpable, de convencerme de que yo era el problema. Los años pasaron, y mis hijos crecieron en esa casa llena de tensión. Mateus se fue apenas cumplió 18. Se casó con la primera mujer que le dio atención y se mudó lejos. Laura se quedó más tiempo, pero también se fue cuando pudo. Se casó con un hombre bueno y tuvo a Clara, mi nieta hermosa. Clara llegó a mi vida como un rayo de sol en medio de la tormenta. Era una niña dulce, inteligente, con unos ojos grandes que parecían ver todo. Cuando Laura se divorció y tuvo problemas económicos, Clara vino a vivir con nosotros. Tenía 15 años entonces, y yo pensé que por fin tendría la oportunidad de darle a alguien el amor que no pude darle completamente a mis hijos. Pero João la miraba de una forma que me helaba la sangre. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, celos de abuela sobreprotectora, pero había algo en sus ojos cuando veía a Clara, algo que me recordaba a un lobo mirando a un cordero. Clara era hermosa, con esa belleza inocente de las niñas que están convirtiéndose en mujeres, y João había aprendido a esconder muy bien sus verdaderas intenciones. Durante los primeros meses,
Todo parecía normal. Clara iba a la escuela, ayudaba en la casa, me hacía compañía. Juan se portaba bien con ella, le compraba regalos, la trataba como a una princesa. Yo pensé que tal vez la presencia de Clara lo había cambiado, que había despertado su lado paternal. Qué ingenua fui, Dios mío, qué ciega estuve. Pero había señales, pequeñas cosas que mi instinto de mujer captaba pero que mi mente se negaba a procesar. Clara comenzó a cambiar, se volvió más callada, más reservada. Dejó de sonreír como antes, dejó de contarme sus cosas de la escuela. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que nada, que solo estaba cansada, que los estudios la tenían estresada. Una noche, hace como 2 años, escuché ruidos extraños en la casa. Eran como las 2 de la madrugada, y pensé que tal vez era un ladrón. Me levanté despacio, tomé un cuchillo de la cocina y caminé por el pasillo. Los ruidos venían de la habitación de Clara. Me acerqué a la puerta y escuché, Dios mío, escuché la voz de Juan susurrando cosas que no debería susurrar nunca, y la voz de Clara llorando bajito, pidiendo que parara. Mi mundo se desplomó en ese momento. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado. Quise abrir la puerta, quise gritar, quise matar a ese monstruo con mis propias manos, pero me quedé paralizada. El miedo, la incredulidad, la vergüenza, todo se mezcló en mi pecho y no pude moverme. Al día siguiente, cuando Juan se fue a trabajar, traté de hablar con Clara, pero ella me evitaba. Se encerraba en su cuarto, no quería comer. Cuando finalmente logré que me mirara a los ojos, vi en ellos un dolor tan profundo que me partió el alma. Le pregunté si Juan le había hecho algo, y ella se puso a llorar, pero no me dijo nada. Solo me abrazó y lloró como si el mundo se estuviera acabando. Esa noche, cuando Juan llegó, lo confronté. Le dije lo que había escuchado, le exigí que me dijera la verdad. Él me miró con esos ojos fríos que había aprendido a conocer tan bien y me dijo que estaba loca, que eran imaginaciones de una vieja celosa. Me dijo que Clara era una niña problemática, que inventaba historias para llamar la atención, que yo era una tonta por creerle. Y lo peor de todo es que por un momento, solo por un momento, dudé. Dudé de mi propia nieta. Dudé de lo que había escuchado con mis propios oídos. Juan tenía esa habilidad diabólica de hacerte dudar de tu propia realidad, de convencerte de que tú eras el problema. Pero las señales siguieron apareciendo. Clara dejó de ir a la escuela algunos días, siempre con excusas de dolores de cabeza o de estómago. Dejó de salir con sus amigas, dejó de hacer las cosas que le gustaban. Se volvió como un fantasma en su propia casa, caminando en silencio, evitando las miradas, escondiéndose cuando Juan estaba cerca. Una tarde, Ana, mi vecina y amiga de toda la vida, vino a visitarme. Ana siempre había sido una mujer observadora, de esas que se dan cuenta de todo, pero hablan poco. Me dijo que había notado cosas extrañas en mi casa, que había visto a Clara llorando en el jardín, que había escuchado gritos por las noches. Me preguntó si todo estaba bien, y yo, por orgullo, por vergüenza, por miedo, le dije que sí, que todo estaba perfecto. Pero Ana no era tonta. Me miró con esos ojos sabios que tienen las mujeres que han vivido mucho y me dijo, Teresa, hay monstruos que viven en las casas más bonitas, y a veces las mujeres que más los aman son las últimas en verlos. Sus palabras se me clavaron en el corazón como dagas, porque sabía que tenía razón. Los meses siguientes fueron un infierno. Yo trataba de proteger a Clara sin saber cómo, sin tener pruebas, sin poder hacer nada concreto. Juan se había vuelto más cuidadoso, más sutil, pero yo sabía que seguía lastimándola. Lo veía en los ojos de mi nieta, en la forma como se encogía cuando él se acercaba, en cómo se sobresaltaba cuando escuchaba su voz. Traté de hablar con Laura, pero ella estaba pasando por sus propios problemas. Su nuevo matrimonio no iba bien, tenía deudas, estaba estresada. Cuando le insinué que algo raro pasaba con Clara, me dijo que no inventara dramas, que Clara estaba bien, que solo era la adolescencia. Mateus vivía lejos y apenas hablábamos, así que me sentí completamente sola en esta pesadilla. Una noche, hace 6 meses, todo cambió para siempre. Escuché un grito desgarrador que venía del cuarto de Clara.
Corrí como pude con mis piernas viejas y encontré la puerta cerrada con llave. Golpeé desesperada, gritando el nombre de mi nieta, y finalmente Juan abrió. Estaba sudoroso, nervioso, y me dijo que Clara había tenido una pesadilla. Pero cuando entré al cuarto, vi a mi nieta en el suelo, con la ropa desgarrada, con sangre entre las piernas, con moretones en los brazos. Sus ojos estaban vacíos, como si su alma hubiera huido de su cuerpo. En ese momento supe, con una certeza que me quemaba las entrañas, que ese monstruo había estado violando a mi nieta durante años, y yo había sido demasiado cobarde para detenerlo. Esa noche, mientras cuidaba a Clara, mientras limpiaba su sangre y sus lágrimas, mientras la consolaba con palabras que sonaban vacías, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que Juan Almeida tenía que morir y que yo sería quien lo matara. Me quedé despierta toda la noche planeando, pensando, preparándome mentalmente para lo que tenía que hacer. No era solo por Clara, aunque ella fuera la gota que derramó el vaso. Era por todos los años de humillaciones, por todos los golpes que recibí, por todos los momentos en que me hizo sentir pequeña e insignificante. Era por mis hijos, que crecieron con miedo. Era por todas las mujeres que había lastimado y que seguiría lastimando si yo no lo detenía. Al amanecer, cuando Juan se levantó como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubiera destruido a una niña inocente, supe que no había vuelta atrás. Ese hombre no merecía vivir, y yo, Teresa Almeida, iba a ser su verdugo. Pero lo que no sabía entonces era que los secretos de mi familia eran más profundos y más oscuros de lo que jamás imaginé. Lo que no sabía era que esa noche, cuando vi sangrar a mi nieta, no solo se despertó mi sed de venganza, sino que se abrió una caja de Pandora que revelaría verdades que me harían cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas que más amaba. Porque resulta que yo no era la única que sabía lo que Juan le hacía a Clara, y lo que descubrí después me dolió más que todas las traiciones de mi marido juntas. Querida que me escuchas, lo que viene a continuación va a ser duro de escuchar, pero necesito contártelo todo, porque esta historia no se puede entender a medias. Necesito que sepas por qué hice lo que hice y por qué, a pesar de todo, no me arrepiento de nada. Los días siguientes a esa noche horrible fueron como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. Clara no hablaba, apenas comía. Se quedaba horas mirando por la ventana como si esperara que alguien viniera a rescatarla. Yo trataba de cuidarla, de darle amor, pero sentía que cada caricia mía le recordaba las caricias monstruosas de Juan. Juan, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado. Se levantaba, desayunaba, se iba a trabajar, regresaba por la noche y veía televisión como cualquier hombre normal. Pero yo lo observaba. Estudiaba cada uno de sus movimientos, cada una de sus expresiones. Ya no veía al hombre con quien me había casado, sino al depredador que había estado viviendo en mi casa durante décadas. Una tarde, mientras Clara dormía, decidí registrar las cosas de Juan. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que me diera más razones para hacer lo que ya había decidido hacer. En el fondo de su armario, detrás de unas cajas viejas, encontré una caja de metal que nunca había visto antes. Dentro había fotos que me hicieron vomitar ahí mismo, en el suelo de mi habitación. Eran fotos de Clara, pero también de otras niñas del pueblo, niñas que yo conocía, hijas de mis vecinas, niñas que habían crecido y se habían ido del pueblo sin que nadie supiera por qué. Y había cartas de madres desesperadas preguntando por sus hijas. Cartas que Juan nunca había entregado porque él era quien las había hecho huir. En ese momento entendí que mi marido no era solo un violador, sino un monstruo que había estado cazando niñas durante años. Y yo, ciega y estúpida, había sido su cómplice sin saberlo, dándole la cobertura perfecta de hombre respetable y casado. Esa noche, cuando Juan llegó del trabajo, lo estaba esperando en la cocina con las fotos sobre la mesa. Cuando las vio, su cara cambió completamente. Ya no era el hombre que fingía ser, sino la bestia que realmente era. Me miró con odio puro y me dijo: «Si dices algo, mato a Clara y después te mato a ti».
Pero yo ya no era la mujer asustada de antes. Le dije que se fuera de mi casa, que nunca más se acercara a Clara, que si lo veía otra vez lo mataría con mis propias manos. Él se rió, me empujó contra la pared y me dijo que esa era su casa, que Clara era su juguete y que yo no podía hacer nada para detenerlo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me levanté del suelo, tomé el cuchillo más grande que tenía en la cocina y se lo puse en el cuello. Le dije que si tocaba a Clara una vez más, lo iba a destripar como al cerdo que era. Por primera vez en años, vi miedo en sus ojos, miedo real, genuino. Juan se fue esa noche, pero sabía que iba a volver. Los hombres como él no se rinden fácilmente, y yo sabía que su orgullo no le iba a permitir que una vieja estúpida lo echara de su propia casa. Durante los días siguientes, traté de convencer a Clara de que habláramos con la policía, de que denunciáramos a Juan, pero ella se negaba. Me decía que nadie le iba a creer, que Juan era muy respetado en el pueblo, que la iban a culpar a ella, y tenía razón. En pueblos como el nuestro, las víctimas siempre son culpables de algo, y los hombres poderosos siempre encuentran la forma de salir limpios. Fue entonces cuando Ana, mi vecina, vino a verme con una noticia que me partió el corazón en 1000 pedazos. Me dijo que había visto a Juan en el motel de la carretera y que no estaba solo. Estaba con Clara. Al principio no le creí. Le dije que era imposible, que Clara había estado conmigo todo el día. Pero Ana insistió. Me mostró una foto borrosa que había tomado con su teléfono. En la foto se veía a un hombre que parecía Juan entrando al motel con una chica joven que podría ser Clara. Corrí a la casa y busqué a Clara por todas partes. No estaba. Su cama estaba vacía, su ropa de dormir estaba en el suelo. Había salido sin que yo me diera cuenta y sabía exactamente dónde había ido. Cuando Clara regresó al amanecer, tenía esa mirada vacía otra vez, esa mirada de niña rota que me destrozaba el alma. La confronté, le mostré la foto, le exigí que me dijera la verdad. Y finalmente, después de meses de silencio, mi nieta se quebró. Me contó todo. Me contó cómo Juan la había estado chantajeando, amenazándola con matarme si no hacía lo que él quería. Me contó cómo la llevaba a ese motel, cómo la obligaba a hacer cosas que una niña nunca debería hacer. Me contó cómo había tratado de resistirse, pero él era más fuerte, más cruel, más manipulador. Y me contó algo que me destrozó completamente. Me dijo que Laura, su propia madre, sabía lo que estaba pasando. No podía creerlo. Mi hija, mi propia hija, sabía que su padre estaba abusando de su hija y no había hecho nada para detenerlo. Cuando le pregunté a Clara por qué Laura no la había protegido, me dijo que Laura tenía miedo, que Juan la había amenazado también, que le había dicho que si hablaba, destruiría a toda la familia. Esa noche llamé a Laura y le exigí que viniera a la casa. Cuando llegó, la confronté con todo lo que sabía. Al principio lo negó. Me dijo que Clara estaba inventando historias, que yo estaba paranoica. Pero cuando le mostré las fotos que había encontrado, cuando le conté lo del motel, se desplomó. Me confesó que sabía lo que Juan le hacía a Clara desde hacía meses. Me dijo que había tratado de detenerlo, pero que él la había amenazado con quitarle la custodia de Clara, con arruinar su vida, con hacer que nadie le creyera. Me dijo que había estado juntando dinero para huir con Clara, pero que Juan siempre se enteraba de sus planes y los saboteaba. Le grité como nunca le había gritado a nadie en mi vida. Le dije que era una cobarde, que había traicionado a su propia hija, que era tan culpable como Chuao de todo lo que había pasado. Ella lloró, me pidió perdón, me dijo que había estado desesperada, que no sabía qué hacer, pero yo ya no tenía tiempo para perdones. Juan había desaparecido del pueblo después de nuestra confrontación, pero sabía que iba a volver. Los hombres como él siempre vuelven, porque no pueden soportar perder el control sobre sus víctimas. Ana me ayudó a buscarlo. Recorrimos todos los lugares donde podría estar escondido: la casa de sus hermanos, los bares donde solía beber, las casas de sus amigos. Finalmente, uno de sus compañeros de trabajo nos dijo que lo había visto en una casa abandonada en las afueras del pueblo, una casa vieja donde solían guardar herramientas de construcción. Esa noche, tomé el cuchillo más afilado que tenía en mi cocina
y me dirigí a esa casa. Laura quiso acompañarme, pero le dije que se quedara con Clara, que esto era algo que tenía que hacer sola. La casa estaba oscura, pero vi luz en una de las ventanas del fondo. Me acerqué despacio, tratando de no hacer ruido con mis zapatos viejos. Por la ventana pude ver a Juan, sentado en una silla, bebiendo directamente de una botella de cachaza. Estaba borracho, vulnerable, perfecto para lo que tenía que hacer. Entré por la puerta trasera que estaba abierta. Juan no me escuchó llegar. Estaba demasiado borracho y demasiado concentrado en su autocompasión. Me acerqué por detrás, con el cuchillo en la mano, y por un momento dudé. Por un momento, la mujer que había sido durante 45 años de matrimonio me susurró que no lo hiciera, que buscara otra forma, que no me convirtiera en una asesina. Pero entonces recordé la sangre de Clara, recordé sus lágrimas, recordé todas las noches que había llorado en silencio mientras ese monstruo dormía a mi lado. Y supe que no había otra forma. La justicia no iba a llegar por los canales normales, porque los hombres como Juan siempre encuentran la forma de escapar. La única justicia posible era la que yo podía hacer con mis propias manos. Le puse el cuchillo en el cuello y le dije: «Esto es por Clara y por todas las niñas que lastimaste». Él trató de voltear, trató de defenderse, pero estaba demasiado borracho y yo tenía la ventaja de la sorpresa. Hundí el cuchillo en su pecho con toda la fuerza que tenían mis brazos de 72 años y lo vi morir con la misma frialdad con la que él había visto sufrir a mi nieta. No sentí remordimiento, no sentí culpa, no sentí nada más que alivio. Por fin, después de décadas de vivir con un monstruo, por fin estaba libre. Por fin Clara estaba a salvo. Por fin podía respirar. Pero matar a alguien es fácil, querida. Lo difícil es deshacerse del cuerpo y asegurarse de que nadie sospeche de ti. Ahí fue donde Laura demostró que, a pesar de sus errores, seguía siendo mi hija y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su familia. Ahora, querida que me escuchas, necesito pedirte un favor. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes que vale la pena que más personas la escuchen, por favor dale me gusta a este video. Sé que tal vez no sepas cómo hacerlo, pero es fácil. Solo tienes que apretar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias de mujeres que hemos vivido cosas que no se pueden contar en voz alta, suscríbete a este canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Es importante que lo hagas porque así sabrás cuando subamos nuevos videos con historias que te van a llegar al alma. Hazlo con cariño, como si fueras mi nieta ayudándome con estas cosas modernas que a veces no entiendo muy bien. Y ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón, porque resulta que matar a Juan fue solo el comienzo de una historia que tiene más vueltas de las que jamás imaginé. Laura llegó a la casa abandonada 1 hora después de que yo llamé. Cuando vio el cuerpo de Juan en el suelo, con el cuchillo todavía clavado en el pecho, no gritó, no se desmayó, no me preguntó qué había hecho. Solo me miró y me dijo: «Tenemos que deshacernos del cuerpo». En ese momento me di cuenta de que mi hija había cambiado. Ya no era la mujer asustada que había permitido que abusaran de su hija por miedo. Era una mujer que había tomado una decisión. Y esa decisión era proteger a su familia a cualquier costo. Entre las dos arrastramos el cuerpo de Juan hasta el patio trasero de la casa. Laura había traído gasolina y fósforos. Me dijo que íbamos a quemar la casa con Juan adentro, que iba a aparecer un accidente, que Juan había estado bebiendo, se había quedado dormido con un cigarrillo encendido y la casa se había incendiado. Mientras preparábamos todo, Laura me contó cosas que yo no sabía. Me dijo que Juan no solo había abusado de Clara, sino que también había abusado de ella cuando era niña. Me dijo que durante años había vivido con esa culpa, con esa vergüenza, sin poder contárselo a nadie, porque sabía que nadie le iba a creer. Me dijo que cuando vio que Juan empezaba a mirar a Clara de la misma forma que la había mirado a ella, trató de alejar a su hija de nosotros. Pero Clara quería estar con su abuela, y Laura no podía explicarle por qué sin contarle la verdad. Así que tomó la decisión más cobarde de su vida. Dejó que Clara viniera a vivir con nosotros.
esperando que Juan hubiera cambiado, que ya no fuera el mismo monstruo de antes. Pero los monstruos no cambian, querida. Solo se vuelven más cuidadosos, más astutos, más crueles. Laura me contó que había estado planeando matar a Juan durante meses, que había comprado veneno, que había pensado en hacerlo parecer un infarto, que había estado esperando el momento perfecto. Pero yo me le adelanté y en cierta forma le ahorré tener que cargar con esa culpa. Prendimos fuego a la casa esa noche. Vimos cómo las llamas consumían el cuerpo de Juan, cómo se llevaban para siempre al monstruo que había atormentado a nuestra familia durante décadas. No sentí tristeza, no sentí remordimiento, solo sentí que por fin se había hecho justicia. La policía llegó al día siguiente, cuando los vecinos reportaron el incendio. Encontraron los restos de Juan entre los escombros y, como era de esperarse, concluyeron que había sido un accidente. Un hombre borracho, una casa vieja, un cigarrillo mal apagado. Nadie sospechó nada, porque nadie quería sospechar. En pueblos como el nuestro, es más fácil creer en accidentes que en verdades incómodas. Pero lo que no esperaba era lo que pasó después, porque resulta que Ana, mi vecina y amiga de toda la vida, sabía más de lo que había admitido. Una semana después del funeral de Juan, Ana vino a visitarme. Se sentó en mi cocina, tomó mi mano entre las suyas y me dijo: «Teresa, sé lo que hiciste, y quiero que sepas que hiciste lo correcto». Al principio me asusté, pensé que me iba a delatar, que iba a contarle a todo el pueblo lo que había pasado realmente. Pero Ana me tranquilizó. Me dijo que ella también había sido víctima de Juan, muchos años atrás, cuando era joven y él acababa de llegar al pueblo. Me contó que Juan la había violado cuando ella tenía 16 años, que había quedado embarazada y había tenido que irse del pueblo para dar a luz en secreto, que había dado al bebé en adopción y había regresado meses después, fingiendo que nada había pasado. Me dijo que durante todos estos años había vivido con esa culpa, con esa rabia, sin poder hacer nada porque João se había vuelto demasiado poderoso, demasiado respetado. Me dijo que había visto a otras niñas del pueblo cambiar después de estar cerca de João, que había sospechado durante años, pero que nunca había tenido pruebas, nunca había podido hacer nada, que cuando vio lo que le estaba pasando a Clara, había decidido ayudarme de la única forma que podía, dándome la información que necesitaba para encontrar a João. Ana me confesó que ella había sido quien le había dicho a João dónde estaba la casa abandonada, que había sido una trampa, una forma de asegurarse de que yo pudiera encontrarlo cuando estuviera vulnerable, que había sido su forma de vengarse después de tantos años de silencio. En ese momento entendí que no había estado sola en esto, que había otras mujeres en el pueblo que habían sufrido por culpa de João, que habían estado esperando durante años que alguien hiciera lo que yo hice, que mi acto de venganza había sido también un acto de justicia para todas ellas. Pero la historia no termina ahí, querida, porque resulta que Mateus, mi hijo mayor, también sabía más de lo que había admitido. Mateus llegó al pueblo para el funeral de João y se quedó unos días para ayudarme con los trámites. Pero yo sabía que había algo más. Lo conocía demasiado bien. Había criado a ese niño tímido y asustadizo que se había convertido en un hombre débil y manipulable. Una noche, después de que Clara se había ido a dormir, Mateus se sentó conmigo en la sala y me dijo: «Mamá, sé que tú mataste a papá». Mi corazón se detuvo por un momento. Pensé que todo había terminado, que mi propio hijo me iba a entregar a la policía. Pero Mateus me sorprendió. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había hecho lo que él nunca había tenido el valor de hacer. Me contó que João también había abusado de él cuando era niño, que durante años había vivido con esa vergüenza, con esa confusión, sin entender lo que había pasado, que se había ido del pueblo no solo para escapar de la pobreza, sino para escapar de los recuerdos, de las pesadillas, de la presencia de su abusador. Me dijo que cuando se enteró de que Clara estaba viviendo con nosotros, había tratado de advertirme, pero que no había sabido cómo hacerlo sin revelar su propio secreto, que había vivido con la culpa de no haber protegido a su sobrina, igual que nadie lo había protegido a él. Mateus me abrazó esa noche, y por primera vez en décadas sentí que tenía a mi hijo de vuelta.
El niño asustado que había perdido por culpa de Juan había regresado, convertido en un hombre que por fin podía hablar de su dolor. Pero aún faltaba la revelación más impactante de todas, porque resulta que Clara, mi nieta dulce e inocente, no era tan inocente como yo pensaba. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré un diario escondido debajo de su colchón. Sé que no debería haberlo leído, que era una invasión de su privacidad, pero algo me decía que necesitaba saber qué había escrito mi nieta durante todos esos meses de sufrimiento. Lo que leí me dejó sin aliento. Clara había estado documentando todo lo que Juan le hacía, con fechas, lugares, detalles específicos. Pero no solo eso. También había estado planeando matarlo ella misma. En las últimas páginas del diario, Clara había escrito un plan detallado para envenenar a Juan. Había investigado qué tipo de veneno usar, dónde conseguirlo, cómo administrarlo sin que nadie sospechara. Había estado esperando el momento perfecto para hacerlo, pero yo me le adelanté. Cuando confronté a Clara con el diario, ella no se sorprendió. Me miró con esos ojos que ya no eran de niña y me dijo: «Abuela, yo también quería matarlo. Tú solo hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer». En ese momento me di cuenta de que mi nieta había crecido demasiado rápido, que el abuso la había convertido en una mujer antes de tiempo, que había desarrollado una frialdad, una determinación que me recordaba a mí misma. Clara me agradeció por haberla vengado, pero también me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que si yo no hubiera matado a Juan, ella lo habría hecho, y que no se habría conformado con una muerte rápida, que había planeado hacerlo sufrir, hacerle pagar por cada noche de dolor que le había causado. Mi nieta dulce e inocente se había convertido en una mujer capaz de planear un asesinato con sangre fría. Y lo más aterrador de todo era que yo entendía perfectamente por qué. Los meses siguientes fueron extraños. Por fuera, éramos una familia normal que había perdido al patriarca en un accidente trágico. La gente del pueblo nos daba el pésame, nos llevaba comida, nos decía lo mucho que iban a extrañar a Juan. Si supieran la verdad, si supieran lo que realmente era ese hombre, se morirían de la impresión. Clara empezó a mejorar poco a poco. Volvió a la escuela, volvió a sonreír, volvió a ser la niña que había sido antes de que Juan la destruyera. Pero yo sabía que las cicatrices estaban ahí, que siempre iban a estar ahí, que lo que había vivido la había cambiado para siempre. Laura también cambió. Se volvió más protectora, más atenta, más presente en la vida de Clara. Creo que se dio cuenta de que había estado a punto de perder a su hija por su cobardía y estaba decidida a no volver a fallarle nunca más. Mateus se mudó de vuelta al pueblo. Dijo que quería estar cerca de la familia, que había estado lejos demasiado tiempo. Pero yo sabía que en realidad quería asegurarse de que Clara estuviera bien, que quería protegerla de la forma en que nadie lo había protegido a él. Ana se convirtió en mi cómplice silenciosa. Nunca hablamos directamente de lo que había pasado, pero había un entendimiento entre nosotras. Ella sabía que yo había hecho lo que ella había querido hacer durante años, y yo sabía que ella había sido mi aliada en todo esto. Pero a pesar de que todo parecía estar volviendo a la normalidad, yo sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Había matado a un hombre, había quemado su cuerpo, había mentido a la policía, me había convertido en una asesina, y aunque no me arrepentía de lo que había hecho, sabía que eso me había cambiado para siempre. Había noches en las que despertaba con pesadillas, no por culpa o remordimiento, sino por miedo de que alguien descubriera la verdad. Había días en los que me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que veía. La Teresa que había sido durante 72 años había muerto esa noche en la casa abandonada, junto con Juan. Pero también había días en los que me sentía más fuerte que nunca. Días en los que veía a Clara reír y sabía que había hecho lo correcto. Días en los que recordaba todas las humillaciones que había sufrido por culpa de Juan y me alegraba de que ya no pudiera lastimar a nadie más. Un año después de la muerte de Juan, Clara cumplió 20 años. Hicimos una fiesta pequeña, solo la familia y algunos amigos cercanos. Mientras veía a mi nieta soplar las velas, mientras la veía hacer un deseo con los ojos cerrados, supe que todo había valido la pena.
Después de la fiesta, cuando todos se habían ido, Clara se acercó a mí y me susurró al oído: «Gracias, abuela. Gracias por salvarme». Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Pero la vida tiene formas extrañas de ponerte a prueba, querida. Porque justo cuando pensaba que todo había terminado, cuando creía que por fin podíamos vivir en paz, apareció alguien que lo cambió todo. Era un detective de la ciudad, un hombre joven que había venido al pueblo para investigar la desaparición de una niña de un pueblo vecino. Una niña que había desaparecido unos meses antes de la muerte de Juan, y cuya descripción coincidía con las de las fotos que yo había encontrado en la caja de metal. El detective empezó a hacer preguntas sobre Juan, sobre sus movimientos en los últimos meses de su vida, sobre las personas con las que había tenido contacto. Al principio no me preocupé, porque sabía que no había evidencia que me conectara con su muerte. Pero después me di cuenta de que no era su muerte lo que estaba investigando, sino su vida. El detective había encontrado conexiones entre Juan y varias desapariciones de niñas en pueblos cercanos. Había testimonios de personas que lo habían visto con niñas que después habían desaparecido. Había evidencia de que Juan no solo era un abusador, sino también un secuestrador y posiblemente un asesino. Cuando el detective vino a hablar conmigo, me preguntó si sabía algo sobre las actividades de mi marido, si había notado algo extraño en su comportamiento. Le dije que no, que João había sido un hombre trabajador y respetable, que nunca había sospechado nada, pero por dentro me estaba muriendo, porque me di cuenta de que había estado casada durante décadas no solo con un abusador, sino con un monstruo mucho peor de lo que había imaginado, que las fotos que había encontrado en su caja no eran solo trofeos de sus abusos, sino evidencia de crímenes mucho más graves. El detective me mostró fotos de las niñas desaparecidas. Eran niñas hermosas, inocentes, de la edad de Clara, niñas que habían tenido familias que las amaban, sueños, futuro, niñas que Juan había destruido para satisfacer sus impulsos enfermos. En ese momento me di cuenta de que al matar a Juan, no solo había vengado a Clara, sino que había salvado a quién sabe cuántas niñas más, que había detenido a un monstruo que habría seguido matando hasta que alguien lo detuviera. El detective nunca sospechó de mí. Para él, yo era solo la viuda de un hombre que había resultado ser un criminal, una víctima más de los engaños de Juan. Si supiera que yo había sido quien lo había matado, probablemente me daría las gracias en lugar de arrestarme. Pero esa revelación me cambió otra vez. Me hizo darme cuenta de que había subestimado la maldad de Juan, que había sido incluso más ingenua de lo que pensaba. Me hizo preguntarme cuántas señales había ignorado, cuántas veces había estado ciega a la verdad. También me hizo darme cuenta de que había tomado la decisión correcta, pero por las razones equivocadas. Había matado a Juan para vengar a Clara, pero resulta que había hecho un servicio a la humanidad. Había eliminado a un depredador que había destruido vidas durante décadas. Los meses siguientes fueron difíciles. El detective siguió investigando, siguió haciendo preguntas, siguió desenterrando secretos sobre la vida de Juan. Cada nueva revelación me hacía sentir más culpable por haber sido tan ciega, pero también más segura de que había hecho lo correcto. Finalmente, el detective cerró el caso. Concluyó que Juan había sido responsable de al menos 5 desapariciones de niñas y posiblemente de muchas más, que había sido un depredador serial, que había usado su reputación de hombre respetable para atraer a sus víctimas, que su muerte en el incendio había sido una ironía del destino, una forma de justicia poética. Si el detective supiera que esa ironía del destino había tenido nombre y apellido, que había sido Teresa Almeida quien había hecho justicia con sus propias manos, no sé si me habría arrestado o me habría dado una medalla. Pero hay algo más que necesito contarte, querida. Algo que descubrí después de que el detective se fuera. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia. Resulta que Laura había estado en contacto con el detective desde antes de que él llegara al pueblo, que había sido ella quien le había dado información sobre Juan, quien le había contado sobre las fotos, quien le había sugerido que investigara las desapariciones. Cuando confronté a Laura sobre esto,
Me confesó que había estado planeando exponer a João durante meses, que había estado recopilando evidencia, contactando autoridades, preparando el terreno para que lo arrestaran, que mi acto de venganza había arruinado sus planes, pero que al final había resultado en el mismo objetivo, detener a João para siempre. Laura me dijo que había preferido que João muriera antes que ir a la cárcel, porque en la cárcel habría tenido la oportunidad de apelar, de salir en libertad condicional, de encontrar nuevas víctimas, que mi forma de hacer justicia había sido más definitiva, más efectiva que la suya. Pero también me dijo algo que me dolió profundamente. Me dijo que había sabido desde el principio que yo había matado a João, que había reconocido mi determinación, mi frialdad, mi capacidad de hacer lo que fuera necesario para proteger a Clara, que había ayudado a encubrir el crimen no solo por lealtad familiar, sino porque sabía que yo había hecho lo que ella no había tenido el valor de hacer. En ese momento me di cuenta de que toda mi familia había estado jugando un juego más complejo de lo que había imaginado, que todos habíamos estado protegiendo a Clara a nuestra manera, que todos habíamos estado planeando la destrucción de João desde diferentes ángulos. Clara había planeado envenenarlo, Laura había planeado exponerlo, Mateus había planeado confrontarlo, Ana había planeado ayudarme a encontrarlo, y yo había sido la única que había tenido el valor de actuar. Pero al final todos habíamos sido cómplices de su muerte. Todos habíamos contribuido de alguna manera a que João pagara por sus crímenes. Todos habíamos sido parte de una conspiración familiar que había resultado en justicia. Y ahora, querida que me escuchas, llego al final de mi historia, al momento en que tengo que enfrentar las consecuencias de lo que hice y decidir si me arrepiento o no de haber cruzado esa línea. Han pasado 2 años desde que maté a João. 2 años en los que he vivido con el secreto, con la culpa, con la satisfacción, con el miedo. 2 años en los que he visto a Clara convertirse en una mujer fuerte e independiente, libre de las cadenas que João había puesto en su vida. Clara se graduó de la preparatoria con honores. Consiguió una beca para estudiar psicología en la Universidad de São Paulo. Dice que quiere ayudar a otras niñas que han pasado por lo mismo que ella, que quiere ser la voz que ella no tuvo cuando más la necesitaba. Laura se mudó de vuelta al pueblo para estar cerca de nosotras. Abrió un pequeño negocio, una tienda de ropa para mujeres. Dice que quiere reconstruir su relación con Clara, que quiere ser la madre que debería haber sido desde el principio. Mateus también se quedó en el pueblo. Se casó con una mujer buena, una maestra que entiende su pasado y lo ayuda a sanar. Están planeando tener hijos, y Mateus dice que va a ser el padre que él nunca tuvo. Ana sigue siendo mi vecina y mi cómplice silenciosa. A veces nos sentamos en su patio por las tardes, tomamos café y hablamos de todo menos de lo que realmente importa. Pero hay un entendimiento entre nosotras, una paz que viene de saber que hicimos lo correcto. Y yo, Teresa Almeida, sigo siendo la viuda respetable que perdió a su marido en un accidente trágico. Sigo siendo la abuela que sacrificó todo por su familia, la mujer que aguantó en silencio durante décadas antes de encontrar su voz. Pero también soy una asesina. Una mujer que tomó la justicia en sus propias manos y mató a un hombre a sangre fría. Una mujer que quemó un cuerpo y mintió a la policía sin pestañear. Una mujer que cruzó una línea que la mayoría de las personas nunca se atreverían a cruzar. ¿Me arrepiento de lo que hice? No, ni por un segundo. João era un monstruo que había destruido vidas durante décadas, y el mundo es un lugar mejor sin él. Clara está viva y libre gracias a lo que hice. Otras niñas están a salvo gracias a lo que hice. Mi familia puede sanar gracias a lo que hice. Haría lo mismo otra vez, sin dudarlo. Si tuviera que elegir entre la vida de João y la seguridad de Clara, elegiría a Clara 1000 veces. Si tuviera que elegir entre seguir las reglas de una sociedad que no protege a sus niñas y proteger a mi nieta con mis propias manos, elegiría mis manos. Pero hay algo más que necesito confesar, algo que tal vez te haga cuestionar si soy la heroína o la villana de esta historia. Cuando encontré las fotos en la caja de João, cuando me di cuenta de la magnitud de sus crímenes, no las entregué a la policía, las quemé junto con su cuerpo.
Destruí evidencia que podría haber dado paz a las familias de esas niñas desaparecidas, que podría haber cerrado casos que llevaban años abiertos. Lo hice porque tenía miedo de que esas fotos me conectaran con su muerte, de que alguien sospechara que yo sabía más de lo que admitía. Lo hice por cobardía, por egoísmo, por instinto de supervivencia. Esas familias siguen sin saber qué pasó con sus hijas. Siguen esperando respuestas que yo podría haber dado, pero elegí no dar. Siguen viviendo con la esperanza de que sus niñas estén vivas en algún lugar, cuando yo sé que probablemente están muertas por culpa de João. ¿Eso me convierte en una mala persona? ¿Eso hace que mi acto de venganza sea menos justificado? No lo sé, querida. Esa es una pregunta que tendrás que responder tú misma. Lo que sí sé es que tomé las decisiones que creí correctas en ese momento, que protegí a mi familia de la única forma que sabía hacerlo, que eliminé una amenaza que el sistema legal no había podido eliminar. También sé que he vivido con las consecuencias de esas decisiones durante 2 años, que he cargado con el peso de ese secreto, con la responsabilidad de esas muertes, con la culpa de esas familias que siguen sufriendo. Pero al final del día, cuando me acuesto en mi cama y escucho a Clara reírse en su habitación, cuando veo a mi familia sanar y crecer, cuando pienso en todas las niñas que están a salvo porque João ya no puede lastimarlas, sé que hice lo correcto. Tal vez no de la forma correcta, tal vez no por todas las razones correctas, pero lo correcto al final. Y si eso me convierte en un monstruo, entonces soy un monstruo que protege a su familia. Si eso me convierte en una asesina, entonces soy una asesina que hace justicia. Si eso me convierte en una mentirosa, entonces soy una mentirosa que salva vidas. No me arrepiento de nada, querida, ni de haber matado a João, ni de haber quemado las pruebas, ni de haber mentido para proteger a mi familia. Haría todo otra vez si fuera necesario, porque hay cosas más importantes que seguir las reglas, y una de esas cosas es proteger a las personas que amas. Ahora, querida que me has acompañado hasta el final de esta confesión, necesito pedirte otro favor. Si esta historia te ha tocado, si crees que otras mujeres necesitan escucharla, por favor dale me gusta a este video. Recuerda, solo tienes que apretar el botón que parece un corazón. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias de mujeres que hemos hecho cosas impensables por amor, suscríbete a este canal. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse, y así sabrás cuando tengamos nuevas confesiones que compartir. También quiero que me cuentes en los comentarios si has vivido algo similar, si conoces a alguien que haya pasado por esto, si tienes una historia que crees que deberíamos contar. Todas tenemos secretos, querida, y a veces compartirlos es la única forma de sanar. Perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto. Necesitaba que alguien supiera la verdad antes de que me vaya de este mundo. Perdón, pero necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por entender que a veces el amor nos lleva por caminos oscuros. Todos los días estaremos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Hasta la próxima, querida. Y recuerda, hay monstruos que viven en las casas más bonitas, y a veces las mujeres que más los aman son las que tienen que detenerlos.